Saludos estudiantes, mi nombre es Bermari Santos Vera, soy catedrática auxiliar de la Universidad de Puerto Rico en Calley y miembro activo y mentora de Neuroboricuas en Calley junto a la doctora María de Jesús, y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer tanto a Neuroboricuas como a Neuroengineering Association de la Universidad Politécnica por la invitación para hablarles sobre ansiedad. Aquí están los objetivos, que es explicar la ansiedad como enfermedad mental, describir los tipos de ansiedad y sus características y mecanismos neurobiológicos que acompañan esta condición, especialmente en el sistema límbico del cerebro. Esta pintura la utilizo mucho en mis presentaciones porque, como se fijan, el hombre aquí está pegando un grito. De hecho, ese es el título de la obra por Edvard Munch. Y es una pintura que cuando uno la mira denota que este personaje de alguna manera ha pasado un estrés o una ansiedad. Bien, los trastornos de ansiedad son, ¿verdad?, una enfermedad mental la cual necesita tratamiento tanto psicológico como a veces farmacológico. La ansiedad es algo que nos afecta tanto física como mentalmente. Mucha gente describe ansiedad como algo que lo cansa, que lo agota. Sin embargo, la ansiedad no es del todo mala. Cuando es ocasional, es parte normal de nuestra vida. Tú puedes sentir ansiedad porque vas a hacer un examen, porque tienes, ¿verdad?, un problema en el trabajo, vas a tomar una decisión importante. Pero los trastornos implican algo más que una preocupación o un miedo que sea temporero. Una persona con un trastorno de ansiedad, la ansiedad no desaparece así porque así. De hecho, puede empeorar con el tiempo y volverse lo que llamamos crónica. Y muchas veces los sentimientos de estas personas pueden interferir en sus actividades diarias, como en su trabajo, en la universidad, en las relaciones interpersonales con su familia o con su pareja. Y bien importante recalcar que la ansiedad afecta tanto a mujeres como a hombres, y que hay estudios que se dedican a identificar cuáles son las diferencias en los trastornos de ansiedad y estrés en ambos sexos. Bien. Así que, en definición, los trastornos de ansiedad se caracterizan no solo por el estrés y angustia persistente, sino también porque los comportamientos que realmente pueden ayudar a esa ansiedad, a reducir la ansiedad, a menudo son disfuncionales. O sea, estas personas no pueden identificar primero qué es lo que les está causando ansiedad, a lo mejor, pero también no pueden identificar de qué manera ellos se pueden ayudar a ellos mismos, qué cosas ellos pueden hacer para controlar su ansiedad y reducirla. Bien, aproximadamente una quinta parte de la población puede sufrir ansiedad o ser diagnosticada con un desorden de ansiedad alguna vez en su vida. Entre los desórdenes de ansiedad tenemos el desorden de ansiedad generalizada, los desórdenes de pánico, las fobias específicas o miedos, el trastorno obsesivo compulsivo y el estrés postraumático. Voy a estar hablando brevemente de cada una de ellas. El trastorno obsesivo compulsivo es caracterizado por pensamientos repetitivos no deseados que se convierten en obsesiones y que a veces van acompañados de acciones que se convierten en compulsiones. De hecho, OCD es un ejemplo bastante clásico para explicar condiciones que son estigmatizadas, ya que muchas veces llamamos a personas que son súper ordenadas, súper limpias, OCD, cuando no lo son. Comportamientos compulsivos, estos rituales, a menudo son utilizados por estas personas para aliviar su ansiedad. Pero muchas veces este comportamiento está acompañado más bien del miedo que si no hace lo que está pensando, algo malo podría ocurrir. De hecho, hay personas que se lavan las manos tantas y tantas veces que se lastiman y botan sangre, pero eso no les impide seguir lavándose las manos. Ahora, en tiempos de coronavirus es necesario que todos nos lavemos las manos, no con tanta frecuencia como una persona obsesiva compulsiva, pero sí lo debemos de hacer.
Tenemos también la ansiedad generalizada, que personas con esta condición están continuamente tensos y en estrés, están a la defensiva, experimentan muchos sentimientos negativos, que en muchos casos están hasta fuera de la realidad. Este diagnóstico, para hacerlo, la persona tiene que estar más de 5 meses sintiendo estos síntomas. Y lo que caracteriza esta ansiedad es que los pacientes no pueden identificar aquello que le está causando la ansiedad. Por eso es que es generalizada. Y el que no puedan identificar les hace difícil evitar ambientes, situaciones o personas que causan dicha ansiedad. Así que es difícil salir de ese círculo para ellos. Por otro lado, tenemos los desórdenes de pánico, que están caracterizados por tener ataques de pánico, que son episodios repentinos de intenso temor, miedo, y llegan sin ningún aviso. Los contrarios al desorden generalizado de ansiedad, los ataques de pánico suelen ser bien identificados por los pacientes. Son breves, bien definidos y en algunos casos con una ansiedad súper extrema. Y físicamente pueden ocasionar dificultad respiratoria, aumento en el ritmo cardíaco, dolor de pecho, temblores, sudor excesivo. Y en algunos pacientes, pensamiento de que se pueden morir en ese momento o que están enloqueciendo. Por más triste que suene, es así. Hay algunos traumas psicológicos que pueden también detonar algunos ataques de pánico. Como si eso no fuera suficiente, el mismo miedo de volver a tener otro ataque de pánico causa un estrés continuo que puede hacer que dé otro ataque de pánico. Así que es un círculo vicioso también para estos pacientes. Y ese miedo constante puede llevar a lo que nosotros conocemos como una fobia. Una fobia es un temor persistente que es irracional hacia objetos, actividades o situaciones específicas. Y esta es la razón por la cual cuando uno tiene miedo a algo específico, pues lleva un nombre en específico. Me quiere explicar, si usted tiene miedo a las alturas, eso tiene un nombre específico, miedo a las arañas, otro nombre específico, miedo a las cucarachas. Así que existen miles de fobias que podemos dar ejemplo y no terminaríamos nunca. Por otro lado, también tenemos la ansiedad social, que es un tipo de fobia, de hecho. Pero su detonante no es tan específico como decir tengo miedo a una araña y ahí tengo mi fobia por la araña, no. Esta ansiedad social es caracterizada por gente que tiene temor a interaccionar con otras personas. Y estas personas sienten gran preocupación por hablar, tener contacto físico a veces con personas y se encierran, no viajan, limitan sus actividades sociales a un círculo bien pequeño de personas y todo para evitar ese estrés que provoca estar cerca de alguien. Finalmente tenemos este postraumático, PTSD por sus siglas en inglés, que es el trastorno que afecta a personas que desarrollan una ansiedad fuerte tras experimentar o ver algún evento traumático, como lo puede ser huracán María, los temblores en el área sur, pero también podría ser la muerte de un familiar. Y cada vez que ocurra un evento que les acuerde esos eventos pasados que fueron dolorosos, estas personas experimentan gran grado de estrés. Bien, si pensamos en las causas de la ansiedad, pues realmente no podemos definir causas específicas. Sí podemos decir que hay miedos que la causan, pensamiento, trauma, estrés crónico, etc. Pero realmente para entender la ansiedad tenemos que pensar en las bases biológicas, tanto en mecanismos de aprendizaje como las partes del cerebro que tienen que ver con las conductas que afectan la ansiedad. Dentro de las perspectivas de aprendizaje está el condicionamiento clásico, aprendizaje por observación y aprendizaje por asociación. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, podemos tener un papá o una mamá que le tenga miedo a los sapos y desde pequeño le están enseñando a sus hijos que ellos tienen miedo a los sapos. Y los niños aprenden a tenerle miedo al sapo, aunque el sapo sea inofensivo. Esto suele mucho pasar con las cucarachas, por ejemplo. Así que
podemos aprender a tener miedo a cosas o a sentir ansiedad por cosas simple y sencillamente por observación o por asociarla ¿verdad? Con algo que alguien me dijo que le ocasionó daño, o simple y sencillamente asociación porque en el caso de estrés postraumático hubo un evento que me causó daño. La perspectiva biológica habla de que es necesario para la sobrevivencia de nuestra especie que un hombre primitivo tuviese miedo, porque esto aseguró, ¿verdad?, que sobreviviera, que no se quemara con fuego, que no se cayera por un risco, etcétera, etcétera. Y hablamos también de la perspectiva genética, que es la que identifica 17 genes cuya expresión es alterada en presencia de un desorden de ansiedad. Pero más aún de todo esto, tenemos que hablar del sistema límbico. El sistema límbico son las estructuras y las áreas del cerebro que interaccionan para llevar a cabo procesos de motivación, emoción, aprendizaje y memoria. Dentro de las estructuras del sistema límbico podemos identificar la amígdala, los bulbos olfatorios, el cuerpo mammiliar, la fornix, el tálamo, hipotálamo, hipocampo y giro cingulado, el cingulate cortex, como se llama en inglés. Lo que es el circuito de Papez es el circuito que va de esa corteza del giro cingulado al hipocampo, al cuerpo mammiliar y al núcleo anterior del tálamo. Este loop de Papez es sumamente importante en lo que es la regulación de la ansiedad. Pacientes con ansiedad exhiben sobreestimulación de las neuronas en estos circuitos que trabajan el control de impulsos y comportamientos instintivos habituales. Podemos entonces dar un vistazo más de cerca a lo que es la amígdala y los circuitos de la amígdala. La amígdala, que es la estructura por excelencia que controla lo que es nuestras memorias emocionales, nuestro aprendizaje en relación con nuestras emociones. Cuando está activa, ella libera hormonas que son responsables de nuestras respuestas de estrés, las famosas fight or flight responses, ¿verdad? Y hay dos circuitos en la corteza prefrontal o en la corteza que pueden influenciar lo que pasa en la amígdala. Tenemos el circuito de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal normalmente controla nuestro pensamiento racional, nuestra toma de decisiones, y es el que hace que la ansiedad, ¿verdad?, se calme, porque yo racionalmente digo, cálmate, no pasa nada, y le envía ese estímulo a la amígdala para que pare la respuesta de estrés. Ahora, podemos tener también, por otro lado, el circuito que incluye el giro cingulado, que es todo lo contrario, amplifica todo lo que es negativo, esa información de nuestro alrededor, para que digamos, ahí está pasando algo, y le prestemos atención. Y eso lo que hace es estimular la amígdala a su respuesta de estrés. ¿Okay? Ahí es que empieza entonces la norepinefrina a liberarse, el cortisol a liberarse, y tenemos entonces un estado hiperactivo y perturbado de estresor en nuestro cuerpo. Para finalizar, quería hablarles un poquito acerca de lo que es el famoso loop de ansiedad, estrés y cortisol, el cual lo que nos describe es que el estrés crónico y la ansiedad pueden ser muy dañinos para la salud del cerebro. Según un estudio, los niveles crónicamente elevados de cortisol circulantes en el cuerpo pueden cambiar físicamente las estructuras del cerebro. De hecho, puede reforzar ciertas conexiones como puede debilitar otras. Y hay áreas del cerebro que procesan el miedo y la formación de memoria que se ven altamente afectados por estrés crónico. El estrés crónico también puede afectar funciones ejecutivas como memoria a corto plazo, planificación, atención, y se ha demostrado que actúa como un desencadenante de los trastornos mentales relacionados con estrés, como lo es la depresión y el mismo trastorno de ansiedad generalizada. Bien.
Hasta aquí mi presentación. Es mucha información, ¿verdad? En poco tiempo, pero espero sea valiosa y la estudien muy bien para que ustedes de alguna manera puedan manejar en el entorno de un outreach las preguntas acerca de lo que es la ansiedad, sus tipos y cuáles son los mecanismos por los cuales esta ocurre. Saludos a todos y gracias por la invitación.